Queridas hermanas, queridas religiosas, es una gran emoción y también una bendición del Señor poder compartir con ustedes algunas reflexiones en este tiempo de Cuaresma para prepararnos con mayor entusiasmo, con mayor cercanía al Señor, a la Semana Santa y al misterio de la Pascua. El tiempo de Cuaresma es un tiempo litúrgico que cada año la Iglesia nos invita a vivir para profundizar lo que ya somos, lo que ya conocemos, para tomar conciencia de nuestra vocación y de nuestra consagración. En este tiempo de Cuaresma estamos llamados principalmente a profundizar nuestra vida religiosa. ¿Qué significa esto? Profundizar significa tomar conciencia de lo que realmente somos, agradeciendo a Dios por el don de la vocación y de la consagración religiosas, y para seguir con mayor entusiasmo, con mayor donación, con mayor cercanía a Dios este camino cuaresmal y también nuestra vida de unidad con el Señor. Por eso la Cuaresma se presenta siempre en la tradición larga de la historia de la Iglesia como un camino, ¿no? Muy importante. Se habla mucho en los padres de la Iglesia del camino cuaresmal. Claro, cuando hablamos de un camino siempre hay una realidad donde empieza el camino y también donde queremos llegar a la meta del camino. Por eso, al empezar el camino cuaresmal, debemos preguntarnos qué estamos exactamente buscando en este momento, en este tiempo en nuestra vida espiritual. Debemos preguntarnos dónde tengo puesto en este tiempo de Cuaresma mi corazón. ¿Estoy buscando verdaderamente lo que Dios me está pidiendo? ¿Estoy realmente viviendo mi consagración en una total adhesión a Dios? ¿Cómo estoy viviendo esta consagración religiosa? ¿La estoy viviendo en totalidad? Es muy importante, ¿no? Lo dice esto mucho también Papa Francisco, ubicarnos en la vida espiritual, saber exactamente dónde estamos, porque cuando empezamos un camino, si conocemos exactamente dónde estamos, relativamente fácil seguir un camino para llegar hasta la meta, que en este caso es la meta de la Pascua y de la Semana Santa. Muy importante poder contestar a estas preguntas, y esto podemos hacerlo solamente nosotros, porque cada uno de nosotros conoce verdaderamente su realidad espiritual. Cada uno de nosotros conoce exactamente su ubicación en este momento de la vida en relación a su consagración, a la vida comunitaria, en relación a la consagración que ya hemos hecho a nuestro Dios. Acabamos de celebrar ayer 7 años, ¿no?, de pontificado de nuestro queridísimo Papa Francisco. Y en el día de ayer, 13 de marzo, salió un artículo muy lindo, muy importante en una revista muy conocida italiana, la Civiltà Católica, que es la revista de los jesuitas italianos, donde se decía que en Papa Francisco la característica más importante de estos 7 años de pontificado es una invitación que el Papa hace a toda la humanidad, ma lo hace principalmente a nosotros, a los obispos, a los religiosos, religiosas, sacerdotes, es la invitación al discernimiento. Qué lindo. Se dice que una de las características fundamentales del pontificado, de las homilías, del magisterio de Papa Francisco es el discernimiento. Es verdad. ¿Qué significa exactamente discernir?
¿Qué significa exactamente el discernimiento espiritual, como también nos indica nuestro querido Papa Francisco? Primero, atención, el discernimiento no es algo personal, no es algo individual. San Pablo, nella prima carta a los Corintios, al capítulo 12, al verso 10, nos dice que el discernimiento es un don del Espíritu Santo, es muy importante, un don del Espíritu Santo que se hace principalmente a la comunidad, es la comunidad que nos ayuda a través de esta presencia del Espíritu Santo a discernir. Por eso invoquemos en este camino cuaresmal este don del discernimiento. ¿Por qué el discernimiento? A través de esta dinámica, ¿no?, de reflexión en relación también a la comunidad, como dice San Pablo, nos ayuda exactamente a saber dónde estamos, a conocernos con la ayuda de nuestras hermanas que viven en la comunidad, en este don comunitario, nos ayuda exactamente a estar bien ubicados, a saber lo que necesitamos, a saber lo que hemos dejado, a saber lo que queremos hacer para acercarnos más a Dios. Por eso la vida religiosa, sobre todo por las hermanas religiosas que viven en los monasterios, que viven una realidad de vida contemplativa, es muy importante entender la vida de consagración en una comunidad monástica con estas dos dimensiones. Primero, la misión que es una extensión de lo que es realmente nuestra consagración, la misión de servir a la comunidad bajo un carisma especial que el Señor le dona a la comunidad y claramente el misterio, el don de la obediencia. Es muy importante vivir esta dinámica del discernimiento en esta doble dimensión, servicio, misión en una comunidad, por las hermanas de vida apostólica, nella differente realidad donde están llamadas a servir los colegios, las parroquias, los centros pastorales, pero también la obediencia. Misión y obediencia tiene un vínculo profundo y muy importante, porque, como ya nos han enseñado los antiguos padres de la Iglesia, la obediencia nos ayuda a crecer en la caridad. La obediencia es indispensable porque a través de esta visión comunitaria de la obediencia se vive más de cerca, se siente más de cerca la misericordia y el perdón de Dios. Porque a través de la obediencia nosotros también expresamos, vivimos este misterio de la humildad, ¿no? San Pablo nos habla mucho del misterio del Cristo humilde, del Cristo Hijo de Dios, que se hace uno de nosotros, vaca, está entre nosotros, obedece al misterio del Padre y a través de esta humildad purifica con su misericordia, con su perdón al mundo. Por eso, queridas hermanas, queridas religiosas, debemos vivir nuestra dinámica, el dinamismo de nuestra consagración en esta doble dimensión que una naturalmente está muy vinculata all'altra, el servicio y la obediencia, a través de un discernimiento que es un don del Espíritu Santo a la comunidad, donde cada uno de nosotros puede profundizar, conocer exactamente dónde estamos, qué está faltando para vivir en totalidad nuestra consagración, nuestra adhesión a Dios. Y sabemos que la liturgia, que tan rica, las oraciones, los textos bíblicos, que son riquísimos en este tiempo fuerte del año litúrgico, de la Cuaresma, siempre nos indican tres cosas como muy importantes, fundamentales para vivir con mayor intensidad la Cuaresma. Primero, sabemos bien
que se habla mucho, mucho en el tiempo de la Cuaresma de la oración. La Cuaresma es un tiempo de oración. Es una característica esto que encontramos mucho en los padres de la Iglesia, en los santos, en muchos místicos, la oración. La oración como adhesión total a Dios, la oración como entrega del alma a Dios, la oración como un confiar totalmente en Dios. Qué lindo. San Pablo nella carta a los Filipenses, en el capítulo 4, nos dice que todo lo podemos lograr en el nombre de Jesús, querido. Tener esta fe que viene de la oración, que cuando rezamos todos lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Por eso la oración es una característica fundamental del camino cuaresmal, pero una oración como entrega a Dios, como una oración que nos hace entender que con Dios y con Jesús lo podemos lograr todos. Claro, Papa Francisco en una de sus homilías muy linda, muy conocida sobre la oración, nos dice que la oración la debemos vivir como esta adhesión a la voluntad de Dios. Muchas veces, esto lo experimentamos nosotros en la vida de todos los días, vemos que algunas veces nuestras oraciones no cambian la situación de vida, porque claramente muchas de nuestras oraciones tienen como finalidad el pedir algo a Dios. Y lamentablemente alguna vez vemos que pasa el tiempo y las cosas no cambian, alguna vez lo que hemos pedido a Dios no vemos que las cosas cambian. Pero dice Papa Francisco, atención, la oración sí puede ser que algunas veces no cambia las cosas o las situaciones que queremos que cambien a través de nuestra oración, pero una cosa está muy cierta y por eso es muy importante esto en el camino cuaresmal, lo que cambia es nuestro corazón. Qué lindo. Y esto, lo que Papa Francisco nos ayuda mucho a entender la oración en el tiempo cuaresmal, una oración que cambia el corazón, una oración que nos hace entregar todos nosotros a Dios, una oración que nos hace entender que con Cristo, con Jesús, podemos lograrlos todos. Las situaciones de la vida puede ser que no cambian porque sabemos que los tiempos de Dios no coinciden con los tiempos nuestros, pero seguramente, dice Papa Francisco, debemos rezar, como nos dice también Jesús en muchos episodios del Evangelio, debemos rezar con insistencia, nunca debemos cansarnos de rezar, porque a través de la oración cambia nuestro corazón, que significa también que cambia nuestra visión de la vida, cambia nuestra manera de entender las realidades y vamos siempre con la oración dejando a Dios que actúe en nuestra vida y como nos dice San Pablo, se produce esta unión tan fuerte, tan íntima con Dios cuando rezamos con insistencia, cuando nos dejamos guiar de Él, que ya no vivimos nosotros mismos, sino que Jesús que vive en nosotros. Qué lindo San Pablo en esto nos ayuda mucho a entender como la oración cuaresmal, que es una oración del silencio, es una oración de adhesión, es una oración que en este camino nos hace cambiar el corazón. Por eso, queridas hermanas religiosas, es muy importante esta idea del camino, saber dónde estamos, porque si sabemos dónde estamos, podemos caminar y vamos viendo lo que necesitamos. Hay un segundo elemento que es muy tradicional y sabemos bien, muy presente en la tradición de la Iglesia, que es el ayuno, ¿no? El ayuno cuaresmal. Los padres de la Iglesia nos han ayudado mucho a vivir el dinamismo de la Cuaresma con la oración y el ayuno, ¿no? El ayuno no es tanto un privarnos de, atención, esto lo dice mucho Francisco, es un llenarnos de, eso es el tema. Cioè, cuando ayunamos no nos estamos privando de algunos alimentos o que no estamos sí privando de algo porque queremos llenarnos de Dios. Quindi che lindo esta dimensione sia positiva
afirmativa del ayuno. No es una negar algo, sino que es un llenarnos de algo. Qué lindo, llenarse completamente de Dios. Y cuando más vaciamos nuestro corazón de cosas que pertenecen al mundo, ¿no?, más nos llenamos de Dios. Por eso Papa Francisco dice, atención, sí, existe un ayuno corporal, físico, ¿no?, pero quizás hoy, ¿no?, sería importante también ayunar, por ejemplo, usando menos los teléfonos celulares durante el tiempo de Cuaresma. Esto es un ayuno. Por ejemplo, perdiendo menos tiempo detrás de una pantalla, de una computadora o de una televisión. Es también esto el ayunar, porque con toda la fórmula dietéticas que nos indican los médicos, hay muchas personas que ayunar, ¿no?, no le cuesta mucho ayunar de los alimentos materiales, porque quizá pierden unos kilos y van a estar mejor. Papa Francisco en esto se refiere con un poco de ironía para hacernos entender que el ayuno que nos está hablando la Biblia, el ayuno que nos habla Jesús, sobre todo en el muy conocido pasaje del Evangelio de Mateo, es un llenarse de Dios. Esto es, porque cuando más nos desprendemos, ¿no?, porque el ayuno es una actitud de desprendimiento de la realidad del mundo. Papa Francisco dice una frase que yo también repito mucho: necesitamos una iglesia que está en el mundo, pero que no sea una iglesia mundana. Necesitamos sacerdotes, religiosas que están en el mundo, pero atención con este desprendimiento. El ayuno es el símbolo de este desprendimiento de las realidades materiales, porque cuando más nos desprendemos, ¿no?, de lo que es material, que naturalmente en la Biblia todo eso se simboliza con los alimentos, pero hay otro tipo de ayunos que hoy estamos llamados a hacer para desprendernos y llenarnos de Dios. Qué lindo, ¿no? Y el tercer elemento que sabemos es un tercer elemento muy conocido en la tradición clásica de los padres de la Iglesia sobre la Cuaresma, es la limosna. Esta dimensión comunitaria, ¿no?, nos ayuda en el camino cuaresmal a acercarnos al misterio de la Pascua con integridad, con plenitud. Nos ayuda también la limosna que es una expresión de la caridad, la limosna que es una expresión también de perdón adentro de nuestras comunidades. También en esta situación Papa Francisco nos recuerda, atención, hay una limosna material que estamos llamados a hacer para ayudar, para ser solidarios con nuestros hermanos más necesitados, con los pobres. Pero, sobre todo, ustedes, las religiosas que viven una vida monástica, deben practicar esta limosna como expresión de caridad. Y la limosna más importante en la vida religiosa, en la vida de las comunidades, es la limosna del perdón. Es la limosna donde ponemos de lado todo nuestro prejuicio, ponemos de lado toda nuestra actitudes personales y miremos a esta misericordia, a este perdón que crece en una comunidad. Quindi viviendo una unidad al interno de la comunidad a través también de esta expresión de la limosna con una expresión de la caridad, una caridad que entendemos siempre en una dimensión misericordiosa. Por eso, queridas hermanas religiosas, concluimos esta primera reflexión sobre la Cuaresma teniendo presente este camino que la Iglesia nos invita a hacer, profundizando, hemos dicho, lo que somos, la unidad entre misión, servicio y obediencia, y esta realidad de la oración, del ayuno y de la limosna como un vivir más unidos a Dios, desprendiéndonos de todas las que son las realidades de este mundo. Que el Señor nos ayude bien en este camino cuaresmal a hacernos entender que nosotros ya
no pertenecemos más a nosotros mismos. En el momento en que hemos hecho la profesión religiosa, hemos entregado totalmente nuestra vida a Jesús, y eso significa que no solamente hemos entregado vida a Jesús, sino que Jesús le permitimos que entra totalmente en nuestra vida, y ojalá en este camino cuaresmal podemos siempre vivir como Jesús quiere que nosotros vivimos, en esta unidad con Él, y una unidad misericordiosa de perdón, de caridad en nuestras comunidades. Amén.